Hola, muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta octava edición de los webinarios en tiempos de pandemia. Hoy damos inicio a la cuarta parte de este ciclo de webinarios. Y esta cuarta parte del ciclo de webinarios se va a enfocar en los objetivos de desarrollo sostenible y en la Agenda 2030, en términos generales. Ustedes saben que la Agenda 2030 es un compromiso adoptado por los países, por las Naciones, los países que integran las Naciones Unidas, que se firma en el año 2015, que entra en vigencia en el 2016 y que la idea es que definir un plan de acción, una serie de orientaciones y principios y valores que nos digan cómo alcanzar un desarrollo sostenible de aquí al año 2030. En términos generales, a nivel de América Latina, se habían presentado algunos avances, las auditorías coordinadas que hemos realizado como la CEF así lo han presentado, pero bueno, nos faltaba mucho y claramente estamos a 10 años de eso. No obstante, los pocos avances medianos que teníamos, hoy día se nos presenta una situación súper complicada que es el COVID, porque nos afecta esencialmente todos los temas de salud y además va a impactar fuertemente en la economía de nuestros países, lo cual obviamente va a hacer que la implementación de planes y acciones para la agenda pueda verse afectado. Ahora, como les decía al principio, la agenda no es solo aquellos 17 ODS o 17 cuadraditos con los objetivos de desarrollo, sino que también tiene principios como el, por ejemplo, no dejar a nadie atrás, que hoy día se hacen más patentes y más importantes que nunca. Entonces, para hablar de estos temas súper interesantes, hoy día tenemos 3 panelistas. Tenemos a Arantzazu Guillán Montero, tenemos a don José Oyola y a Sebastián Gil, quienes nos van a contar desde la perspectiva y desde sus trabajos la visión que tienen sobre los problemas que el COVID-19 va a generar en la implementación de la Agenda 2030. Y para partir, quiero dejar con ustedes a Arantzazu Guillán Montero. Arantzazu es oficial senior de Gobernanza y Administración Pública de la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, UNDESA. Trabaja en UNDESA. Ella es doctora en Gobierno y máster en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Previo a unirse a UNDESA, Arantxa fue asesora senior de programas en el Centro de Recursos contra la Corrupción, U4, en Noruega. Trabajó en el Banco Mundial en proyectos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades, supervisando la implementación de proyectos de reforma y fortalecimiento institucional en el sector público de América Latina, Asia y el sudoeste de Europa. En el marco de la CEF y la CONTEMA, ha participado en diversas instancias de trabajo y difusión en relación con los ODS y la gestión de las entidades fiscalizadoras. Así que ya es alguien que conocemos en la CEF. Arantxa, muchas gracias por apoyarnos, por acompañarnos en esta ocasión. El micrófono y la pantalla es tuyo. Adelante. Gracias, Osvaldo. Es un placer poder acompañarlos en el inicio de este ciclo, de la última etapa de este ciclo de webinarios, para reflexionar un poco sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre los ODS. Y bueno, estamos todavía, digamos, en el medio de la pandemia. Todavía me parece que es muy pronto para poder reflexionar con profundidad sobre cuáles van a ser los impactos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí me parece que podemos quizá empezar a apuntar hacia algunas ideas, algunos principios que van a ser importantes para comprender mejor el impacto que está teniendo esta situación de emergencia sanitaria global sobre la implementación de la Agenda 2030 y también cómo podemos encarar un poco el proceso de recuperación en el medio y en el largo plazo. Y creo que el punto de partida para analizar el impacto del coronavirus sobre los ODS es realmente dónde estábamos antes de que esto ocurriese, dónde estábamos en el año 2019 en términos de la implementación de la Agenda 2030. El año pasado se completó el primer ciclo de revisión de la Agenda 2030, el primer ciclo de revisión de 4 años.
Y creo que el mensaje unánime de ese análisis fue justamente lo que vemos en la pantalla, ¿no? Que la transformación requerida para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030 no estaba avanzando a la velocidad ni a la escala necesarias y que se requería identificar oportunidades estratégicas para acelerar el proceso de implementación. Y se definió lo que se conoce como una década de acción, que iría del año 2020 al 2030, donde se exhorta a distintos actores, gobiernos, actores no estatales, a definir acciones para acelerar el proceso de implementación. Este diagnóstico era también aplicable en el caso de América Latina y justamente no solo, como decía Osvaldo, los resultados de las distintas auditorías coordinadas que se han hecho en relación a los ODS y también a nivel nacional y, digamos, los distintos análisis y evaluaciones. Y esto es, por ejemplo, los resultados de un estudio, de un análisis de la CEPAL que se publicó a comienzos de este año y justamente indicaban esas limitaciones en el avance de la implementación en la región, en América Latina. Este estudio justamente señala que el 70% de los 72 indicadores analizados, indicadores del marco global y regional de implementación de los ODS, requerían una fuerte intervención o una intervención de políticas públicas para poder alcanzar el umbral establecido para esas metas de los ODS en el año 2030 y que había incluso algunas metas que estaban en retroceso. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese punto de partida? Es importante porque justamente las limitaciones en la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio primero y de los objetivos de desarrollo sostenible, el marco en el que estamos ahora, han afectado la capacidad de respuesta y de gestión de la crisis sanitaria que estamos viviendo y de la crisis social y económica relacionada con esta, ¿no? Y justamente este es uno de los mensajes fundamentales del informe especial del secretario general de las Naciones Unidas que se publicó hace algunas semanas en el mes de marzo, Responsabilidad Compartida, Solidaridad Global, que destaca el profundo efecto negativo que la situación actual va a tener sobre los esfuerzos de desarrollo sostenible y sobre la implementación de la Agenda 2030. Destaca además cómo determinados grupos y grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, niños, personas mayores, trabajadores informales, migrantes, van a ser los más afectados. Si bien estamos observando en muchos países que hay mejoras, por ejemplo, en términos medioambientales en el corto plazo, estas mejoras van a ser efímeras o de corta duración, a menos que los países mantengan sus compromisos de desarrollo sostenible cuando la economía global se reactive. Y además se señala también el riesgo de que disminuya el compromiso de los estados con la implementación de la agenda y de que los limitados recursos financieros que ya existían sean absorbidos, redirigidos para la respuesta a la crisis y, por lo tanto, digamos, pierdan prioridad otras acciones de política pública que también son importantes. ¿Cuál es el impacto, por lo tanto, de la pandemia sobre los ODS y cómo podemos analizarlo? Como digo, es todavía pronto. En este gráfico, digamos, tratamos un poco de comenzar a analizar o entender cuáles pueden ser algunos de esos impactos y vamos a ver algunos ejemplos un poco más en detalle para tratar de entender un poco esta complejidad. Pero quizá me gustaría destacar en este punto 3 mensajes que me parece que son importantes. El primer mensaje es que realmente el impacto sobre la Agenda 2030 y sobre la implementación de los ODS es un impacto combinado no solo de la situación, digamos, del virus en sí, del coronavirus, de la pandemia, de la epidemia a nivel nacional, la pandemia declarada a nivel global, sino que es resultado de la interacción entre esa situación sanitaria, las medidas adoptadas para combatir esa situación de emergencia, las medidas de control social relacionadas con el confinamiento y los efectos agregados que estamos viendo a nivel económico y social en los distintos países, a nivel regional y a nivel global. Un segundo mensaje que me parece importante es estos efectos sobre la implementación de la agenda, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, realmente van a estar mediados por el contexto, van a estar mediados por lo que son los avances y las brechas que ya existían en la implementación de los ODS antes de que esta situación ocurriese.
Y un tercer mensaje que me parece importante es que si bien vemos que los efectos más inmediatos son muy visibles en algunos de los ODS, en el ODS 1, en el 2, en el 4, el 10, etcétera, en realidad cuando pensamos en una reconstrucción sostenible, cuando pensamos en las medidas de mitigación, tenemos que tener en cuenta la integralidad de la agenda y tenemos que tener en cuenta las interdependencias entre los distintos ODS y los principios fundamentales de la agenda. Vamos a ver, como decía, algunos ejemplos para entender un poco mejor estos efectos. Hay algunos efectos que son efectos, digamos, de primer orden, y aquí me gustaría destacar un par de cosas. Me gustaría destacar, por una parte, que los efectos son tanto individuales como agregados, que si bien nos fijamos inicialmente, sobre todo en muchos efectos negativos, hay también algunos efectos positivos o algunas que podemos identificar, por ejemplo, en relación al ODS 16. Y como decía antes, estos efectos son resultado no solo de la pandemia, sino de la combinación de esta situación de emergencia sanitaria con el impacto social y económico de las medidas de respuesta. Por lo tanto, efectos muy directos, muy inmediatos, tienen que ver con el objetivo número 3 sobre salud y bienestar, la sobrecarga que están experimentando los sistemas sanitarios en muchos países, problemas de salud mental, problemas de acceso desigual a la cobertura sanitaria, dependiendo de las regiones, del nivel de desarrollo de los países. Por supuesto, pérdidas de ingresos, aumento del desempleo, precarización laboral. Y me gustaría destacar un poco también que prestemos atención al objetivo 16, que muchas veces nos olvidamos de él, pero que es un objetivo fundamental, que destaca la importancia de las instituciones para la implementación de la agenda. Y estamos viendo también efectos negativos en relación a las instituciones y los derechos humanos, por ejemplo, limitaciones en el ejercicio del derecho de acceso a información, desinformación, manipulación de la información, aumento en los riesgos de corrupción en las medidas de emergencia, pero también ha habido algunos efectos positivos que tienen que ver con la movilización de la sociedad civil, con experiencias interesantes de co-creación, de colaboración entre gobierno y sociedad civil para dar respuestas, para apoyar iniciativas en respuesta a la pandemia. Otros efectos, digamos, no son tan directos, o otros efectos, digamos, que nos llevan nuestra atención a lo que es la interrelación entre las distintas metas de los ODS y, como decía, y es un punto fundamental, a lo que son los avances y las limitaciones en la implementación de los ODS antes de que se declarase la pandemia del coronavirus. Aquí vemos algunos ejemplos. En el lado izquierdo de la pantalla, por supuesto, sabemos que hay una serie de limitaciones en términos de desafíos de desarrollo sostenible que tienen un impacto directo a la hora de dificultar, por ejemplo, la prevención o aumentar los riesgos de contagio. Por ejemplo, la falta de acceso al agua en muchas comunidades es un elemento fundamental para dificultar la prevención. El riesgo de contagio es mucho mayor en áreas urbanas con gran densidad y con escasos servicios, como por ejemplo asentamientos informales. Y hay otros efectos que son todavía, digamos, o que muestran todavía más la interrelación entre las distintas metas de los ODS. Por ejemplo, la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que está reflejado en el objetivo número 9, dificulta el acceso a la educación remota para muchos niños y niñas, lo cual contribuye a aumentar las desigualdades. Hay un acceso desigual a una educación de calidad durante este tiempo, digamos, de confinamiento, donde las escuelas no están funcionando, y además puede generar más en el medio y largo plazo. Esas desigualdades pueden generar también barreras y dificultades en el acceso al mercado laboral. O lo vemos también, por ejemplo, en términos del aumento de desempleo, la pérdida de empleo, la disminución de ingresos, que por supuesto contribuye a aumentar las desigualdades, pero además ese efecto es mucho mayor para determinados grupos y estamos viendo en casi todos los países que las tasas de desempleo entre las mujeres son particularmente alarmantes. Me gustaría mostrar otros 3 ejemplos brevemente antes de hablar un poco acerca de la recuperación para mostrar la importancia del contexto. Como decía antes, digamos, para entender el impacto, los efectos que está teniendo la pandemia sobre la implementación de la agenda y los ODS, tenemos que tener en cuenta cuál es también el contexto institucional, el contexto de desarrollo sostenible, el contexto económico a nivel nacional, a nivel regional, a nivel subnacional.
Y creo que 3 ejemplos me parece que son bastante ilustrativos. Estos días me parece que todos hablamos de 3 cosas, ¿no? Hablamos de aplanar la curva, hablamos de distanciamiento social y hablamos de medidas de emergencia. Pues bien, no es lo mismo aplanar la curva en Alemania que en España, aplanar la curva en Corea del Sur que en Sudáfrica, en India o en Perú. Hay diferencias diferencias que además revelan de manera muy clara algunas de esas limitaciones previas en lo que es el contexto de desarrollo sostenible de los países. Esto es un ejemplo de aplanar la curva, pero cuando aplanamos la curva realmente lo que importa es cuál es la capacidad real del sistema de salud. Si aplanamos la curva hasta el nivel de la línea roja y la capacidad de nuestro sistema sanitario está en la línea gris y no en la línea negra que ven por arriba, va a haber todavía un problema de presión, de desbordamiento de la capacidad del sistema de salud para dar una respuesta efectiva a la pandemia. Otro ejemplo también me parece que interesante y particularmente relevante también para el caso de América Latina es realmente preguntarse, bien, aplanamos la curva, imponemos medidas de distanciamiento social, pero para muchas personas esas medidas de distanciamiento social, el teletrabajo, es imposible de cumplir. ¿Cuáles son, por lo tanto, las alternativas desde el punto de vista de la política pública cuando eso no es posible? Si aplanamos la curva, como vemos ahí, digamos, hay toda una serie de personas que tenemos el privilegio de poder quedarnos en casa, de trabajar desde casa, pero hay muchas personas, muchos grupos de personas en las distintas sociedades, en los distintos países, personas que viven de comercio informal, migrantes, trabajadores informales, que no tienen ese privilegio de poder ejercer ese distanciamiento social. Por lo tanto, aplanamos la curva, la línea roja para algunos, pero hay muchos grupos en la sociedad para los cuales esa curva no se aplana. Y un último ejemplo, también para mostrar cómo las consecuencias de las medidas de emergencia, tanto las consecuencias esperadas como no esperadas, dependen también de las condiciones preexistentes. Tenemos que tener en cuenta, digamos, cuáles son los desafíos de desarrollo sostenible, cuáles son los desafíos institucionales, económicos en cada región y en cada país, porque las consecuencias o el impacto de esas medidas de emergencia van a ser distintos dependiendo de ese contexto. En el caso de América Latina, y la semana pasada la doctora Bárcenas en la presentación de la CEPAL hacía un poco un panorama de lo que era el panorama social y económico de la región. Hay problemas en los últimos años de crecimiento estancado, problemas de desigualdad, y todo esto va a tener un efecto, va a influir en las consecuencias de las medidas de emergencia. Y un aspecto importante también, que además es me parece que es significativo en el caso de América Latina, los problemas que ha habido en los últimos años también de aumento, digamos, en la desconfianza institucional, la desconfianza en las instituciones, lo que genera también problemas de legitimidad a la hora de imponer determinadas medidas. Voy muy brevemente, antes de que Osvaldo me corte ya el tiempo, simplemente quizá anotar un par de cosas más y después tienen también el resto de los materiales en la presentación. Destacar también que la pandemia tiene efectos sobre lo que es el sistema de seguimiento y revisión de la Agenda 2030, que es uno de los aspectos más distintivos de la agenda, un elemento fundamental, porque es realmente el mecanismo de aprendizaje institucional que nos permite ajustar y reajustar el curso del proceso de implementación. Pues bien, las medidas de respuesta a la pandemia y la pandemia también ha afectado lo que es la continuidad operativa de los sistemas de estadística, expone debilidades sistémicas en la recogida de datos, puede generar problemas de calidad, disponibilidad de datos que afectan también a la confianza de la población en esa información y a la calidad de las políticas públicas, por ejemplo, en qué medida es posible la focalización en distintos grupos. Ha afectado también el proceso de preparación de los informes de revisión nacional voluntaria que se presentan ante el Foro Político de Alto Nivel y también, por supuesto, ha afectado al Foro Político de Alto Nivel. Se va a celebrar del 7 al 17 de julio de manera virtual. La agenda se ha modificado justamente para que haya una reflexión sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la implementación de los ODS,
pero digamos, los planes para hacer una reestructuración más profunda del Foro Político de Alto Nivel se han pospuesto un poco en el tiempo. Se van a celebrar entre el año 2020 y el año 2021 dentro de lo que es el periodo de sesiones 75 de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero sí se va a esperar a que pase el impacto inmediato de la pandemia para que se haga esa, digamos, discusión intergubernamental y se decida la reestructuración del Foro Político de Alto Nivel y cómo será el ciclo de revisión siguiente. Muy rápido, un par de últimos mensajes. Creo que estamos en un momento en el que todavía, digamos, la situación de emergencia es muy grave en muchas regiones, en muchos países. Y estamos viendo ya también, porque han pasado algunos meses, el impacto social y económico de muchas de las medidas adoptadas y, por lo tanto, se está empezando a pensar en cómo reconstruir mejor para apoyar la implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Y yo creo que hay un mensaje importante a tener en cuenta y es que la pandemia realmente no justifica relegar la implementación de la Agenda 2030, sino todo lo contrario. Revela la importancia de algunos de los elementos y principios fundamentales de la agenda, pone de manifiesto cómo la agenda, digamos, no es un instrumento internacional, sino que tiene que ver con los desafíos y las prioridades de desarrollo sostenible y de política pública a nivel nacional. Indica la importancia de pensar en el largo plazo, en la gestión de riesgos, la interdependencia y la integralidad de las políticas públicas, la importancia de los medios de implementación, no solamente financieros, sino también en términos de capacidades, en términos de instituciones, en términos de tecnología, la importancia de la evaluación y el aprendizaje institucional y, como bien señalaba Osvaldo, la importancia de no dejar a nadie atrás. Voy a terminar, tengo algunos materiales más, pero los pueden ver en la presentación. También en la última parte de la presentación incluyo algunos recursos que pueden consultar, que están disponibles en línea, algunos recursos analíticos que se están produciendo en el marco del sistema de Naciones Unidas. Para tratar de entender un poco mejor cuáles son, digamos, los efectos, las consecuencias de la situación actual sobre el proceso de implementación de la agenda, cuáles son las consecuencias para diferentes grupos. Van a tener acceso a esos materiales a través de la presentación. Simplemente destacar quizá algunos principios para guiar esa respuesta. Como decía, la respuesta tanto a la crisis sanitaria como a los efectos sociales y económicos debe estar guiada por los principios de la agenda, salvaguardar los derechos humanos y respetar el compromiso de no dejar a nadie atrás. Digamos, esa respuesta tiene que ser con un enfoque en las personas, tener en cuenta las necesidades de tomar medidas extraordinarias y urgentes de política económica y social. Es muy importante, como decíamos, dado que los efectos van a ser diferentes en distintos contextos regionales, nacionales, subnacionales. Es importante también que esas medidas se formulen a distintos niveles. Hay que tener en cuenta cuáles son los mecanismos internacionales disponibles, la importancia de la cooperación internacional, tener un enfoque regional, medidas nacionales adaptadas al contexto. Y tener en cuenta también las particularidades de determinados grupos de países, de determinadas regiones, la importancia de los gobiernos locales y la importancia también de involucrar a toda la sociedad. En términos de medidas específicas para el caso de América Latina, en la semana pasada la doctora Bárcenas presentaba algunas de esas prioridades que ha formulado la CEPAL en términos de medida de política pública a nivel regional y con un impacto también en los niveles nacionales y subnacionales. Por tanto, les remito a esa presentación. Pero, de alguna manera, esas formulaciones específicas se reflejan estos principios que deben guiar esa respuesta para reconstruir de manera sostenible. Y simplemente destacar la importancia también del papel de las entidades de fiscalización para contribuir a que los ODS sigan siendo una prioridad. Este fue exactamente uno de los mensajes importantes del informe especial de avance sobre los ODS del secretario general en el año 2019.
el papel fundamental que las entidades de fiscalización superior y los parlamentos desempeñan para contribuir a que los ODS sigan siendo una prioridad en momentos, sobre todo, en los que el compromiso político puede disminuir. Y me parece que las entidades de fiscalización han respondido muy rápidamente a ese reto. Me parece que es muy importante las acciones de respuesta que estamos viendo para tratar de fortalecer la transparencia y el control de las acciones gubernamentales de respuesta a la emergencia. Pero me parece que también es importante que las entidades de fiscalización piensen también en el medio y en el largo plazo. Y me parece que hay tres ventanas de oportunidad o tres puntos de entrada importantes para los trabajos de cara al futuro, ¿no? Y me parece que tienen que ver con lo que son los principios fundamentales de la agenda y también con cómo estos principios fundamentales de la agenda afectan a lo que es la metodología, la manera en que hacemos el control externo o las auditorías, ¿no? Un punto de entrada es enfocarse en sistemas más que en entidades individuales o en programas individuales, la importancia de algunas funciones fundamentales del centro de gobierno, coordinación, integración institucional, integración con otros actores, la importancia de reconocer la complejidad de los desafíos de desarrollo sostenible, las interrelaciones entre distintas políticas públicas, la capacidad de las instituciones para manejar y gestionar información compleja, para planificar a largo plazo y, por último, un enfoque en las personas, considerar también en las acciones de fiscalización la importancia de los elementos de inclusión, de igualdad, de participación, de innovación, de construcción de capacidades, de transparencia y de rendición de cuentas. Y lo voy a dejar aquí. Como digo, tienen distintos recursos aquí disponibles que pueden consultar con distintas publicaciones, acceso a información sobre tanto, digamos, la pandemia del COVID-19 como algunos de los análisis que se están haciendo en el marco de las Naciones Unidas. Perfecto, muchas gracias, Arantxa, muchas gracias por la presentación. Pucha, lamentamos el tema del tiempo, pero lo bueno es que ya tenemos muchas preguntas y muchas tienen relación con lo que tú estabas hablando y de hecho les comentamos a las personas que nos están escribiendo por el lado y decirles que estos materiales que Arantxa comentó van a quedar a disposición de todos y todos ustedes en el portal web que hemos creado para tener todos los webinarios y donde además encuentran los materiales, las presentaciones y otros elementos de utilidad. Y bueno, y además recordarles que una vez que terminen las presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de las que ya nos han ido llegando. Y para continuar entonces con este webinario, ahora voy a dar el paso a José Oyola. José es doctor en Economía, PhD en Economía de la UCLA. Entre 1990 y el año 2010, José se desempeñó como director auxiliar en la División de Planificación Estratégica de la GAO, la Government Accountability Office, que es la FS de Estados Unidos. Colaboró en múltiples evaluaciones de eficacia, eficiencia y economía de la administración de la deuda pública en Estados Unidos, los programas internacionales de la administración tributaria y el monitoreo de los ciclos presupuestarios del gobierno de Estados Unidos. Desde el 2011 y hasta la fecha, es consultor internacional especializado en la formulación y ejecución de auditorías 3C, eficiencia, eficacia, economía, y la adopción de buenas prácticas de control interno en las entidades gubernamentales. Ha participado también en revisiones multilaterales de la capacidad institucional de las CFS, realizando evaluaciones del valor y beneficio de las CFS para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Con esa tremenda presentación, ¿qué más les puedo decir? Dejo con ustedes entonces a José Oyola para que nos pueda contar su visión. José, por favor, adelante. ¿Aló? José, quizás tienes que prender tu micrófono. ¿Me escuchas? Ahora sí. Perfecto. Felicito al grupo de Osvaldo por estos webinarios. Yo he aprendido un montón sobre las ODS, sobre cómo se audita en las épocas de la pandemia. Y quería compartir con ustedes la visión de un auditor 3E para alcanzar las ODS en tiempos de pandemia. Una de las características de la pandemia, como bien señalaba
Aranzazu, es que sabíamos todas las respuestas y la pandemia nos cambió todas las preguntas. Y por esa razón, pues, tenemos dificultad en poder hacer una reevaluación o recalibración de los planes de auditoría de la GFS. Y yo he estado haciendo investigaciones sobre qué han hecho en realidad las GFS con respecto a la pandemia, y esto es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. A ver si puedo darle marcha hacia adelante. Ahí está. Hay 3 temas que se han convertido en 2 gracias a Aranzazu. El primer tema es las características que tiene la pandemia. He consultado a un panel de expertos en epidemiología para poder conocer a fondo cuáles son las características de este fenómeno y qué implicaciones tiene para la GFS y para el mundo. El segundo tema ya lo cubrió muy bien Aranzazu, así que puedo brincar del tema A al tema C. Vamos primero al tema A. A ver, aquí está. Tengo un resumen. Estoy utilizando el mismo esquema de una auditoría de desempeño. En cualquier auditoría que ustedes vean en un informe, lo primero que tienen que hacer los auditores es decir cuáles eran los objetivos, cuál fue el alcance y la metodología. En el caso particular de la presentación mía, pues mi objetivo es básicamente descriptivo, muy parecido al de Aranzazu. El alcance pues tiene que ver con la situación actual de la pandemia, y la metodología pues fue un panel de expertos en epidemiología que me ayudaron a entender mejor cuál es el fenómeno. Y uno de los expertos fue mi hija, que tiene una maestría en salud pública, y ella es una de las afectadas por el COVID. Es asintomática, así que fue un caso muy interesante donde ella me explica, porque ella además vive en Nueva York, que es el centro de la pandemia en Estados Unidos, o fue el centro de la pandemia. El segundo panel de expertos estaba constituido por mi yerna. Mi yerna es enfermera graduada y ella atiende pacientes de COVID todos los días. Así que con esa panel de expertos pude entender mejor cuáles son las características del COVID-19. Y esas 3 características aparecen ahí en la pantalla. Lo primero que ellos me dijeron es que el COVID es permanente. He escuchado a varios panelistas en ocasiones anteriores y en la prensa decir que cuando se descubra la vacuna, estaremos a salvo. Eso no es correcto. El COVID es parte de una familia de coronavirus que ha estado con nosotros por miles de años. Y esta variedad particular ha demostrado tener unas características insidiosas que la van a hacer muy difícil de erradicar. Y en particular, si ocurre una vacuna, ese coronavirus es mutante, lo que quiere decir que vamos a tener que hacer como hacemos con la vacuna de la gripe, que nos vamos a tener que estar vacunando todos los años. Y uno de los problemas que hay con respecto a la vacuna es cómo usted va a vacunar a 7.8 billones de personas en el mundo para evitar el contagio. Así que creo que debemos partir de la realidad innegable de que vamos a tener con nosotros al COVID por el resto de nuestras vidas. Y eso entonces requiere que haya una respuesta estratégica a cómo vamos a lidiar con los problemas y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Lo segundo, la segunda característica del COVID-19 es que es contagiosa. A diferencia de otros virus o bacterias que se pueden transmitir a través de
personas o de sangre que son visibles. Aquí tenemos un problema serio de que este es un virus invisible. Y es trágica el impacto de ese COVID-19 sobre las relaciones humanas, porque yo que soy abuelo me lo puede transmitir mi nieto o mi yerna, que viene de tratar personas infectadas en el hospital todos los días. Y eso entonces requiere que cambiemos las reglas de contacto social de una manera significativa y cualitativa. Por esa razón es que entonces se cambia drásticamente la perspectiva de la humanidad de aquí en adelante para tener que adoptar unas medidas muy particulares para poder lidiar con esa realidad. Y una de las características que ya vemos va a tener un impacto directo sobre la ODS. Por ejemplo, el tipo de trabajo que se va a poder hacer en el futuro va a ser el que nosotros estamos haciendo ahora mismo, que es el teletrabajo. Pero el problema es que solamente el 7% de la población tiene acceso a esta tecnología. Así que tiene que cambiar drásticamente las modalidades de producción para acomodar la nueva realidad que vamos a vivir. Hay una característica del COVID que puede ayudarnos a alcanzar las metas ODS, y una es que su letalidad es específica. Es alta, pero es específica. Y los epidemiólogos han podido identificar cuáles son los grupos de mayor riesgo. Aquellas personas como yo, que tienen más de 60 años, aquellas personas que tienen diabetes, que tienen problemas de pulmonía, problemas cardiovasculares y otros problemas similares que afectan de una manera significativa a su sistema inmunológico. Entonces, esa realidad dicta que el 80% de la población está a salvo porque no tienen esas características, mientras que el otro 20% de la población sí está a un alto riesgo. Y eso nos ayuda a identificar quién es el que está atrás, porque ha cambiado la definición de quién es el que está atrás. Ahora el COVID redefinió para nosotros, sin que nosotros lo quisiéramos admitir, que los que están atrás son aquellos que están a riesgo del COVID-19 y que esos entonces hay que enfatizar en la agenda ODS, porque si no, no se va a cumplir la agenda debido a que va a tener un impacto significativo sobre la vida, que es lo más importante. Sin la vida no se puede alcanzar nada más. Así que esa parte es importantísimo de poder entender las características principales del enemigo al cual nos enfrentamos. No es un enemigo fácil de vencer, no es vencible, es parte de nuestra existencia y lo será por el resto de nuestras vidas. Es una realidad difícil de poder aceptar. Hay muchas personas que la niegan, pero los epidemiólogos y los nuevos resultados que surgen todos los días revelan la realidad, que tenemos que aceptar que de aquí en adelante cambió el carácter de nuestra existencia. Seguimos. Ups. Ok, si vamos a tener entonces que cambiar nuestro plan de auditoría para poder acomodar la COVID-19, una manera de poderlo enfocar, y he visto que lo han hecho ya varias EFS, es que vamos a utilizar el principio de no dejar a nadie atrás. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? Y a eso le vamos a dedicar los esfuerzos de auditoría para evitar
y poder promover que ellos no estén a riesgo. El otro factor importante en el COVID-19 es la ODS-3, como señaló Aranzazu. Y en el caso de la ODS-3 de salud, ya hemos visto suficiente evidencia para poder hacer varias auditorías sobre la información. Uno de los panelistas hace 2 semanas señalaba que la información es poder. Y si es poder la información, el que tenga la información correcta tiene el poder. Por eso es que ustedes ven esas luchas políticas que ocurren entre el Ejecutivo, el Legislativo y otros que reconocen que estamos ante un problema existencial y que la información sobre las muertes, sobre los contagios, sobre las pruebas, sobre la calidad de las pruebas, toda esa información representa poder. ¿Qué rol debe tener entonces una EFS en ese caso? En ese caso, la EFS, que tiene la autoridad para poder determinar la veracidad y la integridad de la información, es el que está llamado a poder hacer un juicio sobre la calidad de la información. Y cuando recibe un recado o recibe denuncias o identifica un problema con respecto a la información relacionada con la ODS 3, debe hacer una auditoría sobre la información para ver si es íntegra o no lo es, si responde realmente a la realidad y si es útil en la toma de decisiones. Así que yo visualizo que más y más las EFS van a estar haciendo auditorías de información, de la calidad de la información que se presta para la toma de decisiones y para informar al público sobre su salud. El tercer área importante que lo señaló Aranzazu y otros es la ODS 16. A mí siempre me ha llamado la atención que el elemento más importante para alcanzar las ODS es el número 16. ¿Por qué no lo pusieron primero? Bueno, esa es una pregunta para los oficiales que se inventaron los 17 ODS, pero yo sé que si no hubieran instituciones para implementar los primeros 16, no existirían las ODS. Por lo tanto, en mi visión, la ODS 16 es la primera, porque las instituciones son la clave para poder alcanzar los otros. Y un aspecto importante que ocurre y que ustedes lo han visto en la discusión sobre las compras de emergencia es que hay un riesgo alto de fraude y corrupción. Y eso se ha visto en varios países. Así que las EFS van a tener que ponerse las pilas para identificar cuáles son aquellas condiciones que llevan a que los controles internos de compras en casos de emergencia o estados de excepción constitucional se violen. Y por esa razón es que entonces tenemos que enfatizar en aquellas áreas que nos permitan diseñar controles internos en situaciones de emergencia que sean tan buenos como las situaciones que no son de emergencia. Si Chile Compra ha sido un buen modelo, por ejemplo, durante situaciones normales, hay que identificar cómo podemos replicar Chile Compra para situaciones de emergencia, porque acuérdense que va a ser permanente, no va a ser temporero.
no se va a descubrir una vacuna en 24 meses para 7 billones de personas. Y por esa razón es que tenemos que pensar que las circunstancias nuevas nos obligan a diseñar sistemas de control interno diferentes para acomodar emergencias. Los enfoques de auditoría que podemos aplicar, pues ya ustedes los conocen, son las 3S. Hace 2 semanas alguien mencionó efectividad y el Contralor de Chile dijo que sí, que hay que añadirle una cuarta a efectividad, y hizo una diferencia significativa entre lo que es eficacia, que es a corto plazo, y efectividad, que es cómo un programa impacta directamente a la ciudadanía. Así que si añadimos esa cuarta, tenemos 4. Y además de eso, tenemos que continuar con las auditorías de cumplimiento, porque son las que nos llevan a hacer análisis de control interno. Y a través del control interno llegamos entonces a la eficacia. Y esa es la clave. Con esos enfoques podemos de esa manera llevar a cabo un plan de auditorías que acomode la COVID-19 y nos permite alcanzar la redefinición de los ODS para aceptar la nueva realidad en que vivimos. Fíjense que me quedé en el resumen y ya se cumplieron los 15 minutos. Yo creo que podemos dejarlo pendiente. Esa presentación va a estar disponible para que ustedes puedan verla y con mucho gusto puedo contestar sus preguntas. Y tienen mi correo electrónico para que puedan continuar. Muchas gracias. Adelante, Germán. Muchas gracias, Osvaldo. José. Mira, la verdad, no se preocupe porque hay muchas preguntas relacionadas con lo que estuve exponiendo, así que vamos a tener tiempo para poder explayarnos en aquellos puntos. Y bueno, para dar continuidad al webinario, ahora los quiero dejar con Sebastián Gil. Sebastián es gerente de desarrollo de capacidades para OLACEF en la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, la IDI. Sebastián es licenciado y máster en Relaciones Internacionales, máster en Finanzas y máster en Evaluación de Políticas Públicas, docente universitario y consultor especializado en auditoría de desempeño y políticas públicas. Es graduado del Programa Internacional de la Fundación Canadiense de Rendición de Cuentas y Auditoría. Trabajó en la Auditoría General de la Nación en Argentina entre el año 94 y el 2017, contribuyendo al desarrollo y la práctica en auditorías de desempeño. Desde el año 2018 se desempeña en la IDI, como les decía, con base en Oslo, como gerente de desarrollo para OLACEF, desde donde trabaja sistemáticamente con la CFS y con distintos cuerpos de la CEF. En términos de iniciativas específicas, coordina el TFS de lucha contra la corrupción, participa en la iniciativa Estrategia, Desempeño, Medición e Informe, y coordina la iniciativa Auditoría Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles, primer piloto de modelo de auditoría ODS del IDI, del modelo de auditoría de la IDI, que es de lo que nos va a conversar hoy día. Sebastián, entonces, el micrófono es tuyo, acordémonos de los tiempos. Muchas gracias, adelante. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchás? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer a la Secretaría Ejecutiva de OLACEF por esta iniciativa tan válida. Hago mías también las palabras de José acerca de todo lo que se ha aprendido en esta serie de webinarios. He estado muy atento a la mayoría de ellos en la medida que he podido, y celebro que obviamente lleguemos también a hablar sobre el impacto del COVID en términos de ODS. También obviamente agradezco la presentación de Aranzazu, me parece muy interesante. Me parece que le da continuidad a lo que había referido a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, la semana pasada. También, en términos de agradecimientos, quiero agradecer obviamente a las CFS de la región de OLACEF, porque a ellas nos debemos aquí desde la IDI y obviamente a la FS de Argentina. Bueno, en cuanto a mi presentación, voy a compartir ahora la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Ok, bueno.
Entonces, básicamente voy a tratar de atenerme a los tiempos, Osvaldo. Yo tengo 11 diapositivas en 10 minutos, así que creo que debería poder resolverlo. Pero básicamente lo que quiero aclarar es, en cuanto a la presentación, es que las dos presentaciones anteriores, la verdad, me dan un camino ya recorrido, digamos, porque por un lado, Aranzazu presenta una visión integral de los ODS, impactos, desafíos, escenarios posibles, soluciones sugeridas, cuestiones que considerar, etcétera. Y por otro lado, el colega José Ochola nos hace referencia al caso particular de las auditorías de desempeño. Y como la iniciativa Auditoría Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles con Análisis de Datos, que es el objetivo de esta presentación, tiene que ver tanto con los ODS como con la auditoría de desempeño, ahí hay un camino recorrido. Entonces, básicamente, este va a ser un caso testigo, un caso puntual sobre un ODS específico, en realidad sobre una meta de ODS específica, que tiene que ver con una situación que preexiste al COVID, que es el hecho de que lanzamos esta iniciativa y que hay 14 entidades de fiscalización superior que están participando de la iniciativa CASP. Ahora, ¿por qué la IDI trabaja sobre los ODS? Bueno, básicamente existe un mandato, un reconocimiento por parte de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la INTOSAI, acerca de la importancia de la Agenda 2030, incluyendo a los ODS en su plan estratégico 2017-2022. En ese contexto, la INTOSAI hizo un llamado a las FS miembros para contribuir al seguimiento y revisión de los ODS en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible específicos de cada país, algo a lo que también refirió Aranzazu al hablar de los informes nacionales y el foro de alto nivel. Y la IDI, perteneciendo al mundo de la INTOSAI, también reconoce esta relevancia de los temas de ODS y produce iniciativas de desarrollo de capacidades que están vinculadas con los ODS. Aquí vamos yendo del enfoque macro de los colegas que me precedieron al enfoque micro del que quiero hablar. El ODS 12, para el que no lo recuerde, tiene que ver con garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y la meta 12.7 con promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Nosotros tenemos ya en el desarrollo del material de esta iniciativa, que como mencioné ya está en proceso, una definición específica que obviamente se apoya en las definiciones previas de Naciones Unidas, del Gobierno del Reino Unido, de la OCDE, etcétera, y que en este caso tiene una adaptación para incorporar las dimensiones que son caras a la auditoría de desempeño, como mencionaba José, la economía, la eficiencia, la eficacia, y obviamente la idea de efectividad también están aquí presentes, y en el caso particular de las compras públicas sostenibles se ha insistido también con incorporar la idea de integridad. La idea de integridad y transparencia, pero el concepto fundamental con el que nos queremos quedar es la idea de sostenibilidad, porque las compras públicas son sostenibles toda vez que integran las dimensiones social, económica y ambiental. Es decir, si tuviéramos que definir las compras públicas sostenibles en 3 palabras, tendríamos que usar estas 3 dimensiones. Entonces, esta definición adaptada es la que estamos usando en nuestra iniciativa. Obviamente, antes de comenzar con el desarrollo de la iniciativa, tuvimos que consensuar una metodología a nivel global, que es el modelo de la IDI para la auditoría, donde es el ISAM que mencionó Osvaldo. Ahí hay un link para hacer la descarga desde el sitio de la IDI, la versión en español. Existe obviamente la versión en inglés y están en traducción las versiones en francés y en árabe. Entiendo también existe ya una versión en ruso. El objetivo del CASP es que las FS, digamos, estén contribuyendo a fortalecer las prácticas de compras públicas sostenibles en sus países mediante auditorías de alta calidad sobre la implementación de las metas nacionales acordadas, vinculadas con la meta ODS 12.7. Cada país define obviamente su meta nacional, define cómo lleva al papel su compromiso en relación al ODS 12.7. Todas las FS que participan tienen algún compromiso en términos de esta meta específica.
Y estas FS participantes, que me parece interesante resaltarlo, son Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, México y la República Dominicana. Tenemos un muy fuerte respaldo de la Contraloría General del Perú, como ejerciendo el rol de presidente de OLACEFS, también de la Secretaría Ejecutiva a cargo de los colegas de la Contraloría de Chile, y tenemos como FS coordinadora, Entidad de Fiscalización Superior Coordinadora, la Contraloría General de la República de Costa Rica, que tiene también, obviamente, toda una experiencia previa en un trabajo en el que la Contraloría de Chile y Osvaldo directamente han participado en la coordinación, la auditoría de preparación de los ODS que tenía que ver con el ODS 5. Me permití tomar alguna diapositiva de la presentación que realizara la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, la semana pasada. El momento de presenciar digamos, la presentación que hacía la secretaria, vi un punto de partida bien interesante para nuestro trabajo. Y es algo que ha ratificado hoy Aránzazu en su presentación, al referir a estos 72 series que tienen que ver con los ODS. Obviamente, con el enfoque micro que traigo a este webinario, inmediatamente reparé en el caso del ODS 12 y la referencia a que la serie que tenía que ver con este ODS integraba el conjunto de aquellas series, aquellos ODS o metas de ODS que están estancadas. Coincidimos desde la IDI a partir de los especialistas que obviamente trabajan con nosotros, con el equipo IDI OLACEFS. Obviamente no soy solo yo, sino que tenemos un equipo de 10 especialistas de OLACEFS. Y los especialistas en compras públicas coinciden con esta percepción señalada por la Secretaría Ejecutiva de CEPAL y también por la colega Aránzazu Undesa hace unos minutos. Así que es un buen punto de partida. Obviamente también recomendamos tener en cuenta el Observatorio de Planificación de la CEPAL a la hora de hablar de desarrollo y de ODS. Pero bueno, esta situación sobre el estancamiento de las compras públicas sostenibles es un dato que hay que tener en cuenta, pero nosotros en el vínculo que tenemos con las FS participantes, en el marco de esta iniciativa, tenemos que promover que se realicen 2 preguntas más. Es decir, continúan las compras públicas siendo relevantes para las FS. No sería bien válido, como ya señaló el colega José Oyola, y también Aránzazu, que las FS empiecen a pensar nuevamente cuáles son sus prioridades, pensar a qué cuestiones quieren destinar sus presupuestos y en qué medida aquello que se planificó para el año en curso continúa estando vigente. Es una pregunta bien válida porque además el modo de trabajar ha cambiado y los grados de libertad que tienen las entidades de fiscalización o los auditores no es el mismo que antes. Otra pregunta bien válida es si continúan los ODS siendo relevantes para las FS. Estas 2 preguntas tienen para nosotros una respuesta positiva que tiene que ver no solamente con el hecho fáctico, digamos, de que las entidades de fiscalización hayan ratificado la decisión de seguir participando de esta iniciativa, sino que resulta muy evidente que, ya lo mencionaba José, que las compras públicas hoy están en el centro, digamos, de las máximas prioridades de las entidades de fiscalización. Digamos, no todos los países producen todo lo que se necesita en este contexto y en todo caso tiene que promover compras, incluso hacerse de los bienes que se compran de alguna manera, pero también a nivel Estado, aunque ciertamente produzcan esos bienes o tengan esos servicios a mano, también existen procesos de compras públicas que tienen características bien particulares. Ya adelantaba a José acerca del caso de que quizás haya que tener muy presente el sistema de control interno, porque claramente puede haber algunos riesgos en los procesos vigentes, que obviamente son necesarios porque el contexto es de urgencia,
digamos, la condición que se va a cumplir es salvar vidas, en muchos casos, a partir de estas compras públicas. Así que hay que encontrar el balance que ya se mencionaba en otros webinarios acerca de hacer las cosas como deben hacerse de acuerdo a la normativa, pero teniendo en claro que se salvan vidas a partir de estos procedimientos. Así que, considerando que estas dos preguntas son relevantes, quiere decir que todavía la iniciativa tiene relevancia más allá de que las 14 FS continúan participando. Pero esto nos obliga entonces a preguntarnos qué pasó con las compras públicas, ¿no? O sea, nos daban recién una punta, un primer avistaje de la punta del iceberg, por decirlo, pero nosotros tratamos de ser un poquito más específicos, porque esto tendrá que obviamente ser parte del contexto y la información con la que cuenten los equipos de auditoría. Y obviamente cada uno viene con su realidad. Pero para resumir lo que ha pasado, digamos que los patrones de producción de consumo se han reorientado hacia la urgencia. Esta es una verdad de perogrullo, pero es algo que hay que decir. Y en general las compras públicas sostenibles se han visto afectadas. Y eventualmente estancado como surgía de la serie de la CEPAL que ya señalamos. Ahí tienen la referencia a la red interamericana de compras gubernamentales, donde hay una gran cantidad de novedades que se pueden consultar al respecto. Otra cuestión que también se ha manifestado es que los casos en los que no se ha retrocedido sean en contextos en los que el proceso de compras ya estaba incluido dentro de los procesos, que los criterios de sostenibilidad ya estaban incluidos en los procesos de compra. Ya existían las fichas técnicas bajo estándares ambientales o certificados sociales en los sistemas electrónicos de compras. O sea, los que ya habían incorporado en sus sistemas esto, se encuentran en una situación donde se puede decir que las compras públicas sostenibles no necesariamente se han estancado. Y ahí hay un buen ejemplo provisto por los colegas de Costa Rica que tiene que ver con el sector médico. Otra cuestión que se ha evidenciado es que los presupuestos se han reorientado en función de la contingencia y que obviamente no son necesariamente suficientes para cubrir todo lo que sucede. Así que tenemos estos dilemas de sábana corta, se han tenido que tomar decisiones para cubrir la emergencia, lo que necesariamente determinó que los presupuestos no se apliquen a otras prioridades de otro momento. Ahí tienen por caso también una referencia al gobierno del Perú que tiene todo un tablero de control sobre la información presupuestal. Y también tenemos el caso de, por ejemplo, la Contraloría de Chile, que tiene también todo un portal con una serie de medidas que se han ido adoptando. Obviamente las referencias a este tipo de productos o seguimientos, monitoreos que hacen las FS es mucho más extenso que estos dos casos de Perú y Chile. Pero en este contexto también sucede que no todos los sistemas se encuentran estructurados como sistemas electrónicos con datos abiertos, lo cual incide sobre la transparencia y sobre los procesos de rendición de cuentas. Y ahí quiero referir a Open Contracting, digamos, como la idea de tener todos los datos de compras online. También al hablar de transparencia, a un informe que hay de Transparencia Internacional. Después, todo lo que ha hecho la Contraloría del Perú para este monitoreo, y después ya haciendo un aviso sobre algo que se produce desde la IDI, señalo ahí un sitio en el que se consolidan una cantidad de presentaciones y documentos que se han ido generando. Otra cuestión que ha sucedido es que se han tenido que destinar recursos a innovar rápidamente para que los procesos y productos tecnológicos de los gobiernos sean más eficientes. O sea, todo debe hacerse hoy online prácticamente. El sector público de alguna forma tuvo que reinventarse, y bueno, ahí ven un link que provee información acerca de esto. La urgencia, como ya decía José Oyola, ha determinado el incremento de las adquisiciones directas, así que no solo está disminuida la competencia, sino que hay una distorsión del debido
proceso como lo conocíamos, o sea, en términos de publicidad, competencia, etcétera, y posiblemente se haya afectado la calidad por la misma razón, y desde luego la transparencia. Así hay una referencia también a documentos que pueden ser de interés. Y luego también hay una dimensión social, porque ciertamente hay repercusiones muy violentas a nivel de pymes, que son los más vulnerables de la cadena de las compras públicas sostenibles. Esta idea de no dejar a nadie atrás está así presente. El documento que recorría la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en la reunión pasada, era la tercera serie de ese documento, es muy válido para entender, digamos, qué sectores han sido más afectados. Pero también entendemos que es un escenario de oportunidad, porque ciertamente ha habido una retracción muy importante del comercio. Muchos países que antes, digamos, se apoyaban, o muchos gobiernos que se apoyaban en la libertad para comerciar, para poder realizar sus compras públicas, hoy en un escenario de gran retracción del comercio en general, tienen que orientarse hacia el sector interno. Y esta es una oportunidad para construir cadenas de valor totalmente locales que tienen que ver con la compra pública sostenible. Tienen que ver, por ejemplo, como este caso que estoy citando de Colombia, donde los pequeños productores cuentan con las garantías para mantener niveles de producción de alimentos para el conjunto de la población. No me quiero extender mucho más con esto, pero bueno, pueden consultar así la referencia realizada. ¿Y cómo se adapta el CASP? Estas son las últimas dos diapositivas. Básicamente una adaptación operativa, es algo más bien aburrido para este tipo de webinario, pero básicamente nos hemos tratado de adaptar al caso particular de las FS. Las 14 participantes tienen un impacto, digamos, por las decisiones nacionales, por su contexto, por su capacidad instalada, etcétera. Entonces tuvimos que adaptarnos de un modo a la FS promedio, por decirlo. Y eso implica, en términos generales, una prórroga del inicio y una adaptación a un formato online de todo lo que se ha podido hacer. Hemos creado un área online de trabajo que hoy ya está funcionando, donde cada uno va volcando sus aportes en términos de la meta nacional acordada, en términos de las compras públicas sostenibles y del ODS 12.7 y sus propias capacidades instaladas. De manera que, bueno, el calendario se va a llevar adelante con los ajustes necesarios del caso. La adaptación más interesante quizás sea de contenidos. Como dije al principio, nosotros tenemos que remitirnos al ISAM, que es el modelo de auditoría ODS de la IDI, y ahora tener que agregar obviamente el contexto del COVID, porque hay que seguir trabajando con una iniciativa que sea relevante para las FS. Entonces, a la izquierda en esta tabla van a ver en negro los aspectos sobre los que el ISAM pretende concluir, que repito es una auditoría de desempeño, y a la derecha van a ver la posible relación con el sistema de CPS. Estas son las sugerencias que tenemos, que manejamos, y en color rojo van a ver, digamos, los aditamentos que han sufrido estos aspectos sobre los que se concluye y la posible relación con el sistema SPS, básicamente para considerar la resiliencia de los sistemas, cómo cada uno de los aspectos sobre los que se pretende concluir se ha visto afectado por este contexto. Entonces hay referencias sistemáticas a incluir el contexto de la crisis a la hora de los sistemas y las cuestiones sobre las que se quiere concluir. Bueno, aquí termina mi presentación. Quiero agradecerles de nuevo a todos y bueno, a mis colegas María Lucia Lima, Elar Ortega Pérez y Ricardo Mendoza Mogollón. Gracias Osvaldo y gracias a todos. Muchas gracias Sebastián por la presentación. Bueno, y agradecerle a los tres panelistas, a Arantxa, a José, a Sebastián por las presentaciones, que por los comentarios que hemos ido recibiendo al costado, yo siempre digo para acá porque acá tenemos el costado con las preguntas, la gente está súper contenta, muy interesada. Tenemos muchas preguntas, así que me lanzo directo. Arantxa, de verdad que no sé cómo lo vamos a hacer porque tienes muchas preguntas. Mira, aquí hay una que nos hace Gabriel desde la SF México y dice, voy a tratar de juntar dos o tres como para ir resumiendo. Dice, ¿cuáles son los ajustes que se considera que deberían hacer los países para no dejar a nadie atrás, esencialmente cuando hoy día tenemos muchos problemas con salud, educación, alimentación? Y eso también vinculado con otra pregunta que nos hace un anónimo que dice, si es que
¿las Naciones Unidas ha considerado alguna revisión de las metas globales o se van a mantener las metas vigentes? Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar estas metas, sobre todo aquellas vinculadas con temas más sociales? Y si es que hay o se está evaluando la posibilidad de hacer una revisión de estas mismas. Gracias, Osvaldo. Brevemente, un poco para apuntar algunas líneas de respuesta y quizá comenzar a responder también enfatizando un punto, una pregunta a la que se refería Sebastián en su presentación, ¿no? Y yo diría, no solo los ODS continúan siendo relevantes para las entidades de fiscalización, sino que son más relevantes que nunca. Y yo creo que es importante destacar que los ODS no son, digamos, la Agenda 2030 no es un ente extraño, un elemento, una política supranacional que tenemos que implementar en los países. Los ODS se refieren a las políticas públicas de protección social, se refieren a los programas para prevenir la violencia doméstica, se refieren a la educación de los niños y niñas, se refieren a las actuaciones de gobierno que son el ámbito de actuación, de control, de fiscalización de las entidades. ¿Qué podemos hacer para abordar algunos de los efectos más urgentes en términos, sobre todo sociales y en lo que es la prestación de servicios? Creo que, digamos, los distintos análisis que se han hecho y la doctora Bárcenas apuntaba algunas de las medidas también adaptadas o específicas para el contexto regional de América Latina, pasa justamente por, digamos, responder a las necesidades más urgentes de las poblaciones más vulnerables, pasa por fortalecer los sistemas de protección social universal. En el caso de América Latina, la propuesta de la CEPAL es tener un ingreso básico de 6 meses que sea equivalente a una línea de pobreza. Pasa por fortalecer el acceso universal a los sistemas de salud y de educación, recuperar las cadenas productivas para poder garantizar los suministros tanto de comida como también suministros médicos necesarios. Pasa por fortalecer también el espacio fiscal en los países para poder contar con los recursos necesarios para implementar los programas y las políticas públicas. Y desde el punto de vista, digamos, de los recursos financieros, hay también distintas propuestas, por ejemplo, en el informe de financiamiento para el desarrollo sostenible, destacando también o haciendo una diferencia entre lo que son las medidas urgentes que tenemos que tomar, digamos, de manera más inmediata y cómo podemos pensar a más largo plazo en reconstruir de una manera más sostenible. Por supuesto, las medidas urgentes, por ejemplo, en el caso de América Latina y también de otras regiones, tienen que ver con el pago de la deuda, tienen que ver con, digamos, cómo se puede apoyar a los países para responder a la contracción de las actividades económicas, para poder ampliar el gasto público en salud, para poder ampliar el gasto social, para poder ampliar el gasto en educación. Por lo que respecta a las metas, hay algunas metas de los ODS que justamente su horizonte temporal es este año, es el año 2020, y por lo tanto hay ya un proceso de revisión. Digamos que ha sido independiente, es decir, eran metas cuyo horizonte temporal era el año 2020 y por lo tanto, digamos, existía antes de que esta situación en la que estamos ahora ocurriese. En general, no se prevé digamos, una revisión de las metas hacia abajo, es decir, los ODS son un marco de resultados aspiracional y, por lo tanto, en ese sentido no tendría, digamos, hay que reconocer los desafíos que vamos a tener para lograr esas metas, pero no, digamos, una revisión de lo que serían las metas a alcanzar hacia abajo. Es interesante considerar, me parece, y por lo tanto estos son elementos en los que no hay una decisión todavía, pero me parece que hay dos aspectos que tenemos que prestar atención. Por una parte, ¿qué va a pasar con esas metas que vencen en este año 2020? ¿Cuál va a ser el proceso de revisión de esas metas y cómo se van a definir, digamos, el horizonte temporal de qué pasa entre 2020 y 2030? Y, en general, la posición de los Estados miembros está siendo que es necesario respetar la integralidad de la agenda en ese proceso de revisión.
Y por otra parte, me parece que debemos estar muy atentos también a lo que ocurre en el foro político de alto nivel de este año y del año próximo. En este año, como decía, se va a abordar directamente, se va a discutir, digamos, el impacto de la pandemia sobre la implementación de los ODS, sobre también las acciones previstas de aceleración en relación a distintos ODS. Y el año que viene hay una propuesta todavía no aprobada, pero hay ya una propuesta de revisión para el próximo ciclo de 4 años, y la revisión del año que viene se centraría justamente en el proceso de recuperación después de la pandemia. Por lo tanto, creo que van a ser 2 momentos clave también a nivel intergubernamental, donde los Estados miembros de Naciones Unidas van a llegar a un acuerdo, a un consenso también sobre cómo marcamos, digamos, esas próximas metas, esas metas intermedias para avanzar en el proceso de implementación. Muchas gracias, Arantxa. Mira, aquí tenemos María José de México, nos hablaba sobre la oportunidad y hace relación también a las auditorías coordinadas. Yo creo que la auditoría coordinada en este minuto es una herramienta difícil de utilizar en contexto de oportunidad. Es mucho más fácil la posibilidad de las EFS moverse individualmente en cada país, pero a pesar de eso, igual estamos pensando y trabajando en algunas opciones a nivel de la CEF. Y María José también nos pregunta por los temas de violencia de género, y a propósito de eso, contarle que la próxima semana, el webinario de la próxima semana tiene relación con ODS y impacto diferenciado en las mujeres y niñas. Temas de violencia, acceso, temas de trabajo, economía, etcétera, etcétera. Ahora, a don José, hay muchas preguntas que dicen relación con la posibilidad de incorporar una cuarta E, la equidad. ¿Qué nos puede decir sobre ese concepto, José? José, quizás tiene el micrófono cerrado. ¿Me escuchas? Ahora sí. Bien, gracias. Sí, sobre equidad, ese es un elemento importantísimo en las auditorías de control. Si me permite, quería hacer un comentario sobre las áreas de oportunidad. Hemos reflexionado sobre cuáles son las áreas de oportunidad, ya no a nivel de EFS, sino a nivel de sociedad y de economía. Y una manera de pensar sobre esto es analizando la experiencia nuestra. ¿Cómo es que el teletrabajo ha viabilizado esta conversación que nosotros tenemos? Tenemos sistemas de información sofisticados, de comunicación, de compartir documentos. Tenemos toda una infraestructura tecnológica que ha viabilizado estos webinarios. Y es lo que nos permite colaborar casi de una manera íntima, sin riesgo de infectarnos, de contagiarnos. Entonces, si pensáramos en este modelo que nos permite tener esta actividad en este momento, pues lo más lógico es ver cómo se expande el modelo que tenemos de producción ahora mismo para aplicarlo a otros contextos económicos y sociales. Y me puse a hacer una lista de todas las áreas donde ya la comunicación virtual es un hecho, es una realidad. La telebanca, la telecompra, la teleeducación, la telemedicina, el teletrabajo e inclusive el telecontrol, porque ahora mismo ustedes están llevando a cabo auditorías digitales, donde obtienen la evidencia a través de sistemas de información sofisticados, como explicaba el Contralor de Chile. Y lo que viabiliza esa cantidad de actividades es que hay una infraestructura construida ya a nivel económico que nos permite comunicarnos sin riesgo de infectarnos. Y eso entonces es lo que hay que ver, porque eso es lo que va a viabilizar entonces que no haya
pobreza. Porque si podemos generar empleos en el área de la telecomunicación suficientes como para poder viabilizar, pues eso implica que tenemos que pensar en la educación. ¿Cómo es que la educación de los jóvenes y de los trabajadores va a tener que cambiar para viabilizar que todo se lleve a cabo de una manera virtual? Y esa entonces es una de las áreas donde las metas de ODS van a cambiar de una manera cualitativa. Con respecto a la equidad, es una de las áreas que se ha pensado mucho en términos de cómo es que se llevan a cabo auditorías operacionales o de desempeño de equidad. La equidad no solamente es de sexo o de género, también es geográfica. Hay un sinnúmero de programas que no son equitativos y que se pueden auditar. México lo ha hecho Estados Unidos, y hay un modelo ya establecido para poder llevar a cabo ese tipo de auditoría. Lo importante es ver dónde está la evidencia y cuál es el impacto de los diferentes programas sobre los diferentes grupos que se identifican de mayor riesgo. Y así se puede hacer una auditoría de equidad. Wow, muchas gracias, José. Mira, aquí Gabriela nos habla de si las EFS deberían poner mayor atención en la revisión de algún EFS, ella dice los que se vieran más afectados. ¿Y qué efecto tendrían los demás? Bueno, quizá en ese sentido, Gabriela, comentar que recordemos que la agenda se basa en la idea de 3 pilares, que tiene que moverse conjuntamente lo económico, lo social y lo medioambiental. Y por lo mismo, la idea es que no hay uno de ese que sea más importante que otro. Por un tema metodológico, no tenemos opción de repente de hacer auditorías todo el tiempo de los 17 o de la agenda completa, pero es solamente metodológico. Entonces hay que tener en cuenta siempre que los 17 objetivos son importantes per se y en su vínculo, porque la interseccionalidad entre ellos y la aplicación transversal de uno y el impacto de uno en otros es lo más central. Aquí también teníamos una pregunta para Sebastián que nos hace María Paula, dice: quería saber si considera viable conformar un banco de datos de actualización constante en cada una de las EFS para el control del ODS 12.7, considerando como ejemplo la Dirección de Información y Análisis de Redacción Inmediata de Colombia. Sebastián. Bueno, Osvaldo, justamente el área de trabajo que hemos creado es un área en el que las 14 entidades de fiscalización que participan tienen la posibilidad de ir subiendo toda la documentación que una vez que se integre conformaría, digamos, tendría esta lógica de base de datos. Nosotros para diseñar esto digamos, también nos apoyamos en una serie de colaboradores externos para asegurarnos de mantenernos en el tema, que son colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, colegas también de ex de Chile Compra, gente de Perú Compra, Open Contracting, etcétera, para asegurarnos de que nos estamos manteniendo en el tema de las compras públicas sostenibles y del 12.7, de manera que una vez que cada entidad de fiscalización incorpore esta información y además puede obviamente ver la información de las otras 13 entidades de fiscalización para hacer las sanas comparaciones del caso y todos crecer en este sentido, me parece que se lograría un objetivo parecido al que consulta la colega de Colombia. Siempre existe, digamos, el deseo desde la IDI que los equipos de auditoría digamos, repliquen ese conocimiento al interior de sus FS, y esta no es la excepción. Creo que ese es el camino desde nuestra iniciativa. Perfecto, gracias Sebastián. Bueno, aquí Luis Alejandro nos habla sobre cómo combatir o qué se puede hacer de repente con las fake news, con las críticas conspirativas. Se habla de repente del nuevo orden social, que las Naciones Unidas quieren imponer un orden con cierta filosofía política encima de los países, qué sé yo. Bueno, yo creo que la mejor manera de combatir las fake news, la mejor manera de combatir los comentarios sin una base es con información. Y a propósito de información, quería presentarles ahora un trabajo que viene desarrollando la Comisión de Tecnologías de la Información
de la OLACEF, la CETIC, que está a cargo de la Auditoría General de la Nación Argentina, y para eso los voy a dejar con Matías Cruzado. Matías nos va a presentar una herramienta, muy cortito, van a ser 2 minutos, nos va a presentar una herramienta que la CETIC viene desarrollando, que va a permitir utilizar el espacio web para disponibilizar todo el material que realicen las CFS en un primer momento, la OLACEF, sobre objetivos de desarrollo sostenible. Así que, Matías, yo no, ¿para qué voy a mentir? Mejor habla tú, que eres el que sabes. Adelante. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. No sé si me escuchan bien ahí. Te escuchamos, sí. Perfecto. Felicitaciones, primero que nada, por esta gran iniciativa de la Contraloría de Chile y de la OLACEF. Y vengo en representación del presidente de la CETIC, del doctor Javier Fernández, a hablar, como bien vos dijiste, de este proyecto de ODS.LACEF, que fue desarrollado por la Comisión, pensado como una herramienta dinámica para la comunicación y seguimiento de los resultados de los informes de auditoría, noticias y acciones que nuestras EFS realizan, en el marco del control en la implementación de los ODS por parte de nuestro gobierno en cada uno de nuestros países. Fue desarrollado con el apoyo de toda la comunidad de la CEF, también de la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, pero fundamentalmente con los comentarios, aportes que fuimos recibiendo durante su diseño y puesta en línea. Al día de hoy, a la fecha, en la puesta del piloto, hemos contado con más de 300 visitas y inicio de sesión en diferentes países. Tal es el caso de Brasil, Perú, México, Chile, Austria, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, obviamente, entre otros. Por eso queremos resaltar que existe la posibilidad de ser traducida a todos los idiomas oficiales de la Intosai, con la finalidad de exportar tanto la información que se comparta como los datos abiertos que cada entidad fiscalizadora desea publicar. Este aplicativo fue pensado para su ejecución web, como también para una aplicación para nuestros celulares, de forma tal que su uso va a estar disponible en todos los medios de comunicación que utilizamos hoy en el momento. Finalmente, hoy vale reflexionar acerca del contexto que nos toca transitar y entendemos que esta herramienta de ODS.LACEF puede ser un puente importante de noticias y acciones en los países y en la región que se encuentran realizando en el marco del trabajo a distancia, tanto usando herramientas digitales que este nuevo siglo nos ha traído. De esta manera, tanto la comunidad del control de la OLACEF como los actores externos de cada entidad fiscalizador superior tienen la posibilidad de acceder en tiempo real a una activación y conexión para aportar información valiosa producida por nuestras organizaciones, la que seguramente estará altamente vinculada con los 17 objetivos de la Agenda 2030. Para no abusar de nuestro tiempo, los voy a dejar con un video donde van a poder visualizar de manera rápida y práctica la herramienta. Pero antes de terminar, Osvaldo, déjame agradecerle a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEF, a la Agencia de Cooperación Alemana, a los que contribuyeron y aportaron ideas, tal es el caso de Aranzazu, que nos dio una muy buena presentación al principio de este webinario, a todos los miembros que forman la CETIC y también sobre todo a la presidencia. Y tampoco me quiero olvidar de todo el equipo de CETIC que trabajó en este proyecto y planteó los diferentes desafíos que tuvimos para superarnos día a día gracias al trabajo en equipo. Y ahora sí, nuevamente agradezco este espacio y los dejo con el video de la herramienta. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Matías. Bienvenidos a la aplicación ODS.LACEF, la herramienta que facilitará el vínculo entre las auditorías con los objetivos de desarrollo sostenible. Con el desafío prioritario de alentar el intercambio de experiencias entre las entidades fiscalizadoras superiores, las OSC, el mundo académico y los ciudadanos en general, desarrollamos esta app que les resultará muy intuitiva, adaptada a sus idiomas, con etiquetas que facilitarán el acceso a la información y la exportación de datos abiertos de los informes. Todos los datos asociados a estos dos grandes ejes, auditoría y ODS, son cruzados con categorías de fácil consulta.
informes, participa y noticias. Para ello, las entidades fiscalizadoras superiores, al momento de socializar la información, contarán con el mecanismo de palabras claves que serán sugeridas por la app o que pueden cargar manualmente. Si sos un usuario auditor, no olvides que el dominio de tu correo debe ser el de tu institución. Te invitamos a la experiencia de la app. Asistencia técnica, entidades fiscalizadoras superiores para el intercambio de información y experiencias. Consultas en cetic@agn.gov.ar. Bueno, tremendo trabajo de la CETIC. Parece que hay alguien con un micrófono abierto, les pedimos que cierren todos los micrófonos. Tremendo trabajo de la CETIC. Esto va a ayudarnos a seguir trabajando en la línea de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Va a facilitar mucho el intercambio con la sociedad civil, con mostrar lo que estamos haciendo, compartir información entre los distintos fiscalizadores de las entidades fiscalizadoras miembros de la OLACEF. Así que agradecemos a CETIC por la herramienta, vamos a seguir promocionándola, porque de verdad esto va a traer muchos beneficios tanto para la comunidad OLACEF internamente como para la sociedad civil. Bueno, nos queda, ya nos superpasamos con el tiempo pensado, pero les voy a hacer por lo menos una pregunta más a cada expositor, porque son muchas y no queremos dejarlas botadas. Don José, nos dicen, ¿qué aspecto se debe considerar para establecer la confiabilidad de la información válida para una toma de decisiones, en relación con lo que nos comentaba en su presentación? A ver, ¿me escuchas? Lo escucho, sí. Sí. La confiabilidad de la información se puede auditar fácilmente. Hay unos criterios que se utilizan y depende del contexto en que se va a utilizar la información. Por ejemplo, la Contraloría General de Chile acaba de recibir un pedido del ministro de Salud para que audite la información que hay sobre los registros relacionados con salud, básicamente, y le pide a la Contraloría General de Chile que utilice como criterio para evaluar la información lo que dicta la OMS. Eso es posible, pero podemos ir más allá. Los criterios para determinar la calidad de la información se deben enmarcar dentro de para qué se va a usar. Se va a usar para poder hacer decisiones claves que van a determinar la vida o la muerte. Y en ese sentido, como mencionaba Aranzazu, el modelo epidemiológico depende de poder tener un dato certero de cuántas muertes hay, de cuántos contagios hay, para así poder hacer una comparación entre el número de personas que pueden llegar a un hospital y el número de camas que hay disponibles y ventiladores. Y para tener la información confiable sobre esas dos variables, pues hay que contar con un buen sistema de información. Y esa es la clave. ¿Para qué se va a usar la información? Eso depende, eso es lo que marca entonces las características de la información. Desgraciadamente, en el contexto actual de la COVID-19, de la infección, pues muchas veces hay incentivos de esconder la información. Y eso lo hemos visto en varios países. Y eso entonces dificulta el proceso de toma de decisiones. Así que la clave está en poder saber para qué yo voy a usar la información, a quién se la voy a dar. ¿Voy a tomar decisiones yo o se la voy a dar, por ejemplo, a la población? Ese es otro aspecto importante para determinar la calidad de la información. Ustedes pueden ir a las 3 páginas de internet del gobierno de Chile y comparar allí cuáles son las características de la información que se le da sobre el COVID a la ciudadanía. Y se van a dar cuenta que el Ministerio de Salud está diciendo algo diferente al Ministerio de Interior y a la Presidencia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ellos se pusieron de acuerdo para poder presentar esa información a la ciudadanía y saber si esa información es confiable
y si esa información que se le presenta a la ciudadanía para que ellos la sigan y puedan tener decisiones informadas, bien informadas sobre su salud, ayuda o no ayuda. Y entonces un buen auditor tiene la evidencia necesaria para poder saber, porque va a establecer criterios que están dictados por el uso de la información. Es muy fácil en el caso particular de la COVID-19 y de las variables importantes que hay para decidir qué decisiones tomar con respecto, por ejemplo, a si se deben o no se deben aumentar las camas de hospitales, que eso cuesta muchísimo, si se tiene buena información. Entonces, un auditor iría al registro demográfico, al registro de defunciones y averiguaría cuál es el proceso que hay para poder conocer exactamente cuántos fallecimientos han habido que están directamente relacionados con el COVID o no lo están, o están relacionados con las comorbilidades. Así que esa información, lo primero que hay que hacer en una buena auditoría es determinar para qué se va a usar. Si la vamos a usar para tomar decisiones con respecto al sistema de salud y cómo vamos a prevenir muertes, o si la vamos a utilizar para ayudar a las personas a tomar decisiones con respecto al teletrabajo o con respecto al distanciamiento social. Porque ahora mismo estamos secuestrados y ese secuestro al que estamos sujetos, ¿cómo fue que se tomó la decisión para poderlo llevar a cabo? Pues en base a una información que había disponible, y podemos hacer una evaluación de la confiabilidad de la información. Muchas gracias, José. Aquí Jorge Enrique nos hace una pregunta para Sebastián y dice: ¿en qué consiste en forma precisa el análisis de datos que indica en su enfoque metodológico? Resumidamente. Sí. Bueno, el análisis, la idea es incorporar el análisis de datos al proceso de auditoría. Nosotros sabemos, sobre todo por información de la CETIC, cuyos integrantes colaboran en el equipo IDIO la CEFS, además del colega Sebastián Parada de la Contraloría de Chile, que digamos, el nivel de incorporación del análisis de datos a los procesos de auditoría en la región es bastante heterogéneo. O sea, hay entidades de fiscalización, caso de Brasil, por ejemplo, que tienen una incorporación por ahí más intensa del proceso de análisis de datos, y hay otras entidades que están en un proceso iniciando, digamos, esto. Pero la idea es, atento a esta heterogeneidad, ir incorporando progresivamente en cada una de las instancias de la auditoría el análisis de datos. Obviamente hay un aspecto del análisis de datos que tiene que ver con las capacidades instaladas, con la gente, con, digamos, la especialización específica dentro de la FS, y otro aspecto que tiene que ver con el auditado, porque al final también hay que poder extraer las bases de datos de algún lugar, así que estas consideraciones se toman en cuenta. Entonces no hay una respuesta específica a la pregunta que me transmitís, Osvaldo, pero la idea es mejorar la incorporación de análisis de datos al proceso de auditoría atento a la situación actual de cada FS participante, y para eso nos ayudan los colegas que cité. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y para concluir, voy a tratar de resumir varias preguntas en una, contestarle a una persona, Anonymous, que dice que es ODS. ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son aquellos objetivos que están contemplados en la Agenda 2030, son 17, yo aquí tengo uno, de hecho tengo el número 17. Arantxa dice, viendo la situación actual, los impactos que ha tenido la pandemia y cómo el impacto diferenciado que ha tenido sobre todo en grupos más vulnerables, me refiero a la gente pobre, los que viven en condiciones menos acomodadas, me refiero a las mujeres o los indígenas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú a los ODS, o si tú piensas que los ODS son una guía que podría permitirnos cambiar un sistema que genera tantas diferencias y desigualdades en la actualidad? Gracias, Osvaldo, por la pregunta. Bueno, creo que los ODS en ese sentido, digamos, suponen una transformación fundamental en relación a otras
agendas internacionales anteriores. Si nos fijamos, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el enfoque fundamental o esos objetivos se centraban en los aspectos de desarrollo humano. Pero la Agenda 2030, por primera vez, lo que nos dice es cuando consideramos la economía o la gestión del medio ambiente, no podemos olvidarnos de las personas. Es decir, las tres dimensiones son, como decía antes Osvaldo, son integrales a un desarrollo sostenible de las sociedades. Tenemos que considerar las dimensiones económicas, las dimensiones sociales, el desarrollo humano, las personas y la gestión de los recursos naturales. Y creo que eso supone una revolución en sí mismo, porque normalmente tendemos a gestionar la economía sin prestar atención a las personas, o tendremos a gestionar los recursos medioambientales pensando en el crecimiento económico sin prestar atención a los efectos sociales o a los efectos sobre distintos grupos humanos. Por lo tanto, por primera vez, digamos, hay un reconocimiento de que estas tres dimensiones del desarrollo están interrelacionadas y que tenemos que pensar en las tres dimensiones simultáneamente cuando tratamos de responder a los desafíos de desarrollo de nuestras sociedades. Se reconoce además también, o en el centro de este marco está la importancia del respeto a los derechos humanos, la importancia, como decías, Osvaldo, de no dejar a nadie atrás, es decir, de saber cuáles son las poblaciones, los grupos, los territorios más vulnerables y tratar de pensar y de colectivamente cómo podemos de manera más efectiva llegar a esos grupos, dar una respuesta a esos grupos, focalizar la acción pública y la gestión pública, no solo para que no queden atrás, sino también para que avancen y que haya menores riesgos de que haya población o grupos de población excluida. Por lo tanto, creo que supone una transformación radical. Por lo tanto, también muchas veces uno dice, bueno, es aspiracional, es muy difícil, es un desafío, es un reto. Es cierto, pero creo que la situación que estamos viviendo ahora, más que nunca, muestra justamente la importancia de considerar las relaciones entre esas tres dimensiones. Como incluso para muchos países que están o han estado durante unos años, por ejemplo, en una senda sostenida de crecimiento económico, cuando ocurre una situación como esta, digamos, eso se corta y nos obliga a reflexionar y a pensar de otra manera cómo se interrelacionan estas tres dimensiones y poner las personas en el centro de las respuestas. Creo que eso supone un cambio revolucionario y transformador y, por supuesto, un desafío, pero también una oportunidad. Así es. Bueno, la agenda es un desafío y la agenda nos trae una oportunidad. Y la semana pasada hicimos una charla en un colegio sobre los ODS. En definitiva, lo que le decíamos a los niños es que si bien aquí hay un actor principal o muy importante involucrado en esto, que son los gobiernos, no podemos dejar de lado a la sociedad civil, no podemos dejarnos de lado nosotros mismos como actores centrales para el cumplimiento de la agenda. Porque si no nos involucramos todos y dejamos que los gobiernos hagan las cosas solos, claramente la agenda no se va a cumplir, porque para eso hay una accountability, hay gente, nosotros mismos siendo responsables con la gestión ambiental, etc. Bueno, nos recontra súper pasamos del tiempo de la presentación, pero valió la pena porque de verdad hubo muchas preguntas. Lamento que hay algunas que no vamos a lograr contestar, pero como les contábamos, todos los materiales de este webinario y de los otros webinarios quedan colgados en el sitio del COVID. Aquí al ladito les vamos a dejar más información sobre eso. Y ahí de hecho lo acabamos de postear. Y además contarles y dejarlos invitados para la próxima semana, que vamos a continuar hablando de ese. Ahora vamos a hablar del efecto, ya les contaba, del efecto diferenciado del COVID y de lo que el COVID produce en las mujeres. Nos vamos a centrar en el ODS 5 y para eso vamos a tener a María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres Chile, y a la profesora Jimena Gauché, que es subdirectora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Así que desde ya los dejo invitados. Y bueno, para ir cerrando, quisiera agradecer sinceramente y de todo corazón a nuestros tres panelistas, Arantxa, José, Sebastián. Muchas gracias, de verdad. Impresionante cómo la gente enganchó mucho con el tema. Tuvimos muchas preguntas y seguramente podríamos seguir conversando, pero todos tenemos que seguir nuestra vida. Así que muchas gracias a los tres. Y nada, pues dejamos a todos nuestros amigas y amigos invitados para la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal, a que sigamos hablando de ese ahora con enfoque de género. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Gracias, Osvaldo. Chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.